Comentario Malaquías capítulo 1 al 4. Sabemos muy poco respecto a este penúltimo de los profetas del Antiguo Testamento. Juan el Bautista fue el último. Capítulo 3, versículo 1, versículo 1 y capítulo 4, versículos 5 y 6. Con Mateo capítulo 11, versículo 10 al 15. Y Lucas capítulo 1, versículo 17. Ministró a la restaurada nación judía alrededor de 400 años antes de Cristo. Los pecados descritos en este libro se hallan en Nehemías capítulo 13, versículo 10 al 30. Malaquías dirige su primer mensaje a los sacerdotes y luego se vuelve al pueblo en general. De tal pueblo, tal sacerdote. Conforme el profeta entrega la palabra de Dios, el pueblo responde discutiendo. Nótese la repetición de en qué. Capítulo 1, versículo 2, versículo 6, versículo 7, capítulo 2, versículo 17, capítulo 3, versículo 7 y 8, versículo 13. Es peligroso cuando el pueblo discute con Dios y trata de defender sus caminos pecaminosos. Malaquías recarga los terribles pecados del pueblo y de los sacerdotes. Dudaban de su amor. Capítulo 1, versículo 1 al 5. Te he amado, dice Dios a su pueblo. Ajá, respondieron ellos. ¿Y en qué nos has amado? Demuéstralo. Dudar del amor de Dios es el principio de la incredulidad y la desobediencia. Eva dudó del amor de Dios y comió del árbol prohibido. Pensó que Dios le privaba de algo. Satanás quiere que nos sintamos abandonados por Dios. Miren a sus circunstancias difíciles, le dijo el remanente judío. ¿Dónde están sus cosechas? ¿Por qué Dios no los cuida? Dios demostró su amor a su pueblo de dos maneras. Uno, en su gracia escogió a Jacob, su padre, y rechazó a Esaú, quien de muchas maneras era un mejor hombre. Y dos, juzgó a los edomitas, los descendientes de Esaú, y le dio a Israel la mejor de la tierra. Le prometió a Israel una tierra que fluye leche y miel, pero trágicamente sus pecados contaminaron la tierra. Incluso entonces, en su gracia los restauró a su tierra y los libró del cautiverio. Menospreciaban el amor de Dios. Capítulo 1, versículos 6 al 14. Ahora Dios se vuelve a los sacerdotes, quienes deberían haber sido los líderes espirituales de la tierra. Los sacerdotes no honraban el nombre de Dios, tomaban lo mejor para sí mismos, no valoraban los privilegios espirituales que Dios les dio, servir al altar, quemar incienso y comer del pan consagrado de la proposición, y no traían lo mejor para los sacrificios, traían lo peor de los animales. Capítulo Deuteronomio capítulo 15, versículo 21. Dios les dio lo mejor y a su vez perdió lo mejor, pero ellos no querían obedecerle. El versículo 10 debería decir: ¿quién es lo suficientemente espiritual como para cerrar las puertas del templo y acabar con esta hipocresía? Dios prefería ver el templo cerrado
antes que tener al pueblo y a los sacerdotes jugando a la religión y guardándose lo mejor para sí mismos. Los sacerdotes ni siquiera aceptaban un sacrificio si antes no recibían su porción. Era esta clase de pecado lo que llevó a la derrota a Israel en los días de Elí. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 al 17. El versículo 11 indica que los gentiles paganos ofrecían mejores sacrificios al Señor que su propio pueblo. Es muy malo que los inconversos sacrifiquen más para su religión que los que conocen de verdad al Señor. Somos sacerdotes mediante Cristo y nosotros también debemos traerle sacrificios espirituales. ¿Cuáles son estos sacrificios? Nuestros cuerpos, Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, nuestras ofrendas, Filipenses capítulo 4, versículo 14 al 18, alabanza, Hebreos capítulo 13, versículo 15, buenas obras, Hebreos capítulo 13, versículo 16, almas que hemos ganado para Cristo, Romanos capítulo 15, versículo 16, estamos dándole lo mejor o solo lo que nos conviene. Profanaban su pacto, capítulo 2, versículo 1 al 17. No era cosa liviana ser sacerdote, porque esto era un don de la gracia de Dios mediante su pacto con Leví. Los versículos 5 al 7 describen al sacerdote ideal. Teme al Señor y le obedece, recibe la palabra y la enseña, vive lo que enseña, procura alejar a otros del pecado, pero los sacerdotes en los días de Malaquías en realidad hacían descarriar al pueblo, capítulo 2, versículo 8, y profanaban el santo pacto. ¿Qué les haría Dios? Maldeciré vuestras bendiciones. Esto se relaciona con capítulo 3, versículo 9 y la falta de diezmo y ofrendas. Dios maldijo las cosechas. El pueblo estaba pobre, no traían las ofrendas a los sacerdotes y por lo tanto estos padecían hambre. Al pecar contra el pacto de Dios estaban simplemente dañándose a sí mismos. Pero los versículos 10 al 16 destacan otro terrible pecado de los sacerdotes. Se divorciaban de sus esposas judías y se casaban con mujeres paganas. Traicionaban sus mujeres y sus familias. Véase Éxodo capítulo 34, versículo 10 al 17, Ezequiel capítulo 9, versículo 1 al 4, Nehemías capítulo 13, versículo 23 al 31. Todo su llanto sobre el altar, capítulo 2, versículo 13, no cambiaría las cosas, tenían que dejar sus pecados. Véase el versículo 15 así. ¿No hizo el Señor uno al esposo y la esposa para que establecieran una familia piadosa? En realidad, la liviandad de la nación respecto al divorcio ponían en peligro la promesa de la simiente. Cristo Dios aborrece el divorcio. Es el rompimiento del pacto entre esposo y esposa y entre ellos y Dios. Desobedecían su palabra. Capítulo 3, versículos 1 al 15. En capítulo 2, versículo 17, el pueblo preguntó con sorna, ¿nos castigará Dios por nuestros pecados? ¿Realmente le importa? Dios responde prometiéndoles enviarles a su mensajero Juan el Bautista, el cual anunciaría el mensajero del pacto, Jesucristo. Jesús, en efecto, vino al templo y descubrió sus pecados y purificó sus atrios. En su ministerio reveló los pecados de los líderes religiosos, tanto que ellos al final le crucificaron. Por supuesto, hay una aplicación futura aquí, cuando el día de Jehová define a Israel y separe a los verdaderos
de los falsos, porque Dios no abandona a su pueblo rebelde. El versículo 6 es la respuesta. Él no cambia y debe ser fiel a sus promesas. Capítulo 3, versículo 22. El pueblo desobedeció a Dios robándole los diezmos y las ofrendas. En realidad, cuando el pueblo de Dios no es fiel en sus ofrendas, no solo le roba a Dios, sino que se roba a sí mismo. Dios cerró la lluvia y arruinó las cosechas debido al egoísmo de su pueblo. Diezmar, por supuesto, no es regatear con Dios, sino que Dios promete bendecir y cuidar a quienes son fieles en su mayordomía. Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 19. Dios no está en bancarrota. Él quiere nuestros diezmos y ofrendas como expresiones de nuestra fe y amor. Cuando el amor de un creyente hacia Cristo se enfría, por lo general lo demuestra en el área de la mayordomía. Si cada miembro de la iglesia trajera al Señor lo que le corresponde, el diezmo por ciento de los ingresos, el diezmo, y luego añadiera las ofrendas como expresión de gratitud, nuestras iglesias locales tendrían más que suficiente para sus ministerios y podrían dar con generosidad a muchos otros buenos ministros que merecen respaldo. Malaquías concluye su mensaje con algunas maravillosas promesas a los fieles. Capítulo 3, versículo 16 al 4, versículo 6. En esta época había ese fiel remanente que no olvidaba la casa de Dios, pero que se congregaban para bendición. Capítulo 3, versículo 16 al 18. Véase Hebreos capítulo 10, versículo 25. Son mis tesoros, dice el Señor, qué hermoso cuadro del creyente fiel. Las joyas son preciosas y nosotros somos preciosos a los ojos de Dios. Él nos compró con su sangre, nos está puliendo con pruebas y aflicciones, y un día en gloria brillaremos con belleza y esplendor. A Cristo se le describe como el sol de justicia. Para la iglesia es la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Porque aparecerá cuando la hora es más oscura y llevará a la iglesia a su hogar. Pero para Israel Él es el sol que trae el día de Jehová, un día que significará ardor para los perdidos, pero sanidad para los judíos y gentiles salvos. Elías se refiere a Juan el Bautista, Mateo capítulo 17, versículo 10 al 13, Marcos capítulo 9, versículo 11 al 13. Pero tiene una referencia también a uno de los dos testigos del que se habla en Apocalipsis capítulo 11. La última palabra en nuestra versión española del Antiguo Testamento es maldición. Al final del Nuevo Testamento leemos y no habrá más maldición. Apocalipsis capítulo 22 versículo 3. La diferencia es Jesucristo.